En este vídeo voy a explicar la metodología de mantenimiento basada en riesgo, Risk-Based Maintenance, desarrollada por Alter Evo Limited. Es una metodología para diseñar planes de mantenimiento que, a diferencia de RCM, trata de dar un análisis cuantitativo y un análisis económico a cualquier plan de mantenimiento. El análisis comenzará con una recolección de datos, una recolección de datos muy completa que va a incluir desde datos de los equipos, de la maquinaria, a los datos de fallos que tenemos basados en los históricos. Para ello utilizamos una norma ISO, la ISO 14224, Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries, Collection and Exchange of Reliability and Maintenance Data for Equipment, que nos va a dar un marco y una forma estructurada de recoger y tratar estos datos. De una forma sencilla, esta norma primero nos define una descripción clara de los límites de las máquinas, de los equipos, de manera que podamos saber exactamente o definir exactamente qué entra dentro de un equipo y qué queda fuera. Después nos propone que apliquemos una taxonomía para clasificar los equipos en base a esta pirámide, en que la parte de arriba nos va a indicar sobre todo la localización del equipo y la parte de abajo, los apartados 6, 7, 8 y 9, ya nos va a clasificar los diferentes elementos y componentes que forman parte del equipo, destacando el nivel 8, que es el de elemento mantenible. Y en un tercer nivel, pues nos va a incluir datos de fallo y datos de mantenimiento clasificados de acuerdo a una estructura lógica. A continuación, lo que hacemos es seleccionar los modos de fallo posibles que puede tener nuestro equipo. Para eso también vamos a utilizar la norma ISO 14224, que en su anexo B proporciona criterios y una lista de modos de fallo aceptados. Aquí debemos indicar que es importante que los modos de fallo aceptados sean modos de fallo posibles, es decir, modo de fallo que o bien ha ocurrido ya en nuestros equipos o bien es razonable pensar que pueden volver a ocurrir. Además, vamos a incluir un criterio o un método que nos permite evaluar la criticidad de los diferentes modos de fallo, de manera que podamos clasificarlos entre fallos muy críticos o poco críticos, dependiendo de las consecuencias del fallo y de la probabilidad del fallo. Dado que esta metodología es compleja y vamos a ver que lleva un trabajo laborioso, pues vamos a comenzar siempre nuestros trabajos con los fallos que tengan la criticidad más alta. Esta matriz que aparece aquí es un ejemplo tomado de la norma ISO 17776 del año 2000 en el anexo A y es un ejemplo de criticidad. Naturalmente, estas matrices se diseñan a medida para cada caso. Una vez que hemos seleccionado ya los modos de fallo que nos parecen más importantes, vamos a evaluar de una forma cuantitativa cuál es la probabilidad de que ocurran. Y para ello vamos a utilizar la metodología Fault Tree Analysis o análisis de árbol de fallos, FTA. Esta es una metodología de tipo deductivo que se enfoca en estudiar modos de fallo concretos y proporciona una metodología o un método para determinar las causas y sobre todo el peso o la importancia que tiene cada causa en el fallo. Para eso se utiliza una serie de operadores lógicos, de los cuales los principales son el operador O y el operador I. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de análisis mediante árbol de fallos, en el que partimos de un modo de fallo definido, conocido, y vamos definiendo diferentes posibles causas hasta llegamos a elementos básicos que tienen una fiabilidad
conocida, una valoración conocida. Utilizando los operadores O y los operadores I, que nos aparecen aquí, podemos calcular la probabilidad de que un modo de fallo ocurra en base a las probabilidades de que ocurran los eventos básicos. A continuación, vamos a definir y evaluar las consecuencias de que ocurra cada uno de los fallos. Para eso utilizaremos la metodología Event Tree Analysis, ETA, que también nos va a dar una forma cuantitativa que nos permita dar valores numéricos concretamente en unidades monetarias, dólares, euros, libras, que nos va para valorar cada uno de los fallos. Vemos que es un método inductivo que nos permite identificar varias secuencias que se pueden generar una vez que se ha producido un fallo. Siempre el sistema que vamos a seguir es que partiremos de un evento inicial, de un fallo que se ha producido, y luego iremos viendo diferentes probabilidades de cómo va evolucionando ese fallo, hasta que deducimos unas consecuencias finales. Podemos sacar porcentajes de esas consecuencias. Aquí lo podemos ver mejor, cómo efectivamente podemos coger cada uno de los caminos y al final tendremos un final de secuencia con unas consecuencias en unidades monetarias. Incluso podemos hacer un cálculo de riesgo total sumando todas estas posibles consecuencias. Este sistema nos permite jugar con mucha facilidad y ver cómo cambiando el camino de cada uno de los fallos podemos cambiar las consecuencias y podemos cambiar la valoración de riesgo total. Una vez que hemos evaluado tanto la probabilidad mediante un análisis de árbol de fallos como las consecuencias mediante un análisis de árbol de eventos, lo que vamos a hacer es crear un ranking de riesgos. Lo vamos a poner en un orden. Aquí propongo utilizar el diagrama de zanahorias o el diagrama ALARP. Este está tomado de la norma noruega NOSOC Standard Z013, Risk and Emergency Preparedness Assessment. Y lo que vamos a hacer es, en función del valor de riesgo, recordemos que ya es un valor económico que se le de multiplicar una probabilidad de fallo o una consecuencia en unidades monetarias, pues vamos a distinguir diferentes regiones o diferentes zonas donde puede encontrarse el resultado. Así podemos encontrarnos que hay fallos que están en la zona, llamamos intolerable o de riesgo intolerable, que requiere una revisión completa del programa de mantenimiento y aplicar medidas de mitigación para reducir el riesgo y llevarlo a una zona tolerable. También tendremos algunos fallos que estarán en esta zona tolerable, esta zona del medio. En este caso, la forma que tenemos de actuar consistirá en preparar un caso de negocio para comprobar si es posible reducir el riesgo y sobre todo a qué coste, de manera que podamos buscar la mejor solución, el mejor equilibrio coste-riesgo. Y por último tendremos una última región, esta de aquí abajo, que será la región de riesgo aceptable. Estos son riesgos que estamos dispuestos a asumir y que, bueno, pues sí podemos dedicar algún esfuerzo en tratar de optimizar los costes del programa de mantenimiento para reducir los costes totales, siempre que no nos salgamos de esta región. La principal ventaja que tiene este método de la zanahoria es que los niveles de riesgo aceptable, riesgo tolerable, los vamos a definir nosotros mismos. Por lo tanto, podemos hacer nuestro plan perfectamente a medida para nuestros activos o nuestras máquinas. Una vez que hemos desarrollado el diagrama de zanahoria y hemos definido diferentes riesgos, pues vamos a crear planes de mantenimiento específicos para cada uno de ellos, siguiendo las reglas que hemos comentado antes. Si es un riesgo aceptable y tolerable, pues lo que vamos a hacer es reducir el coste. Si es un riesgo de la zona intermedia, pues lo que vamos a hacer será buscar el mejor equilibrio entre el riesgo y coste, y si está en la zona inaceptable, pues habrá que reducirlos como sea. La forma que tenemos de aplicar diferentes planes de mantenimiento que nos permitan reducir el riesgo, pues son básicamente 4. Podemos aplicar técnicas de mantenimiento correctivo,
es decir, que son técnicas que se aplican una vez se ha producido el fallo y se ha identificado, de mantenimiento basado en tiempo, es decir, tareas regulares que vamos a ir realizando para tratar de prevenir los fallos, de mantenimiento basado en la condición, en el que vamos a ir aplicando diferentes técnicas que nos permitan predecir o anticiparnos a cada uno de los fallos, y técnicas de fiabilidad a través de los operarios, Operator Drive Reliability, en el que va a ser el propio operario del equipo, en el que el día a día va a hacer una serie de inspecciones, de rutinas, que le permita predecir y encontrar fallos antes de que se produzcan. Una vez que aplicamos estas técnicas, lo que haremos será reevaluar otra vez la fiabilidad del equipo y volveremos a nuestro análisis de árbol de fallos para comprobar cuál es la nueva probabilidad de que haya un fallo después de haber aplicado estas técnicas y teniendo en cuenta los costes que eso supone. Es importante que cuando hagamos un análisis de costes incluyamos todos los costes de mantenimiento. Y todo significa el coste de la tarea, el coste de que pueda haber un fallo mientras hacemos la tarea o que la tarea la hagamos mal, el coste de los materiales, de los consumibles que hemos utilizado, los recambios, los costes laborales, el coste de mano de obra de hacer la tarea. Es decir, los costes totales, no solamente centrarnos en el coste del fallo o solamente centrarnos en el coste de componentes. No tenemos que hacer un cálculo global de todo lo que supone hacer una tarea de mantenimiento. Aquí también debemos tener en cuenta y vamos a considerar el coste de recambios, y esta técnica nos va a dar una guía para poder calcular cuánto nos podemos gastar en este tipo de materiales, ¿no? De hecho, lo que nos permite, ya que hemos hecho una valoración económica a través del diagrama LARP, es que creemos un sistema de recambios en el que se defina las necesidades reales de recambios, su localización, dónde deben estar para que encontremos un equilibrio entre coste y efectividad, cuál es el flujo de recambios, cuál es el stock óptimo para el cual utilizamos la distribución homogénea de Poisson, o procesos homogéneos de Poisson, para hacer ese cálculo, cuál es la cantidad del pedido óptimo de recambios, y también vamos a incluir aspectos como la gestión de garantías en los recambios y la gestión de obsolescencia también en los recambios. Otro aspecto que debemos considerar en la parte de mantenimiento es toda la gestión de órdenes de trabajo, de work orders, ya que son las que nos van a dar las instrucciones sobre cómo hay que hacer exactamente una tarea de mantenimiento. Entonces también es importante pues, que gestionemos el flujo de las órdenes de trabajo y sobre todo que demos priorizaciones a las órdenes de trabajo en prevención de que por algunos problemas que pueda haber en un futuro no dé tiempo a hacer todas las tareas de mantenimiento que tenemos previstas. Por lo tanto, haremos unas priorizaciones para asegurar cuáles sí hay que hacer y cuáles, si fuera necesario, pueden esperarse a otro momento. Naturalmente, todas estas consideraciones y todos estos parámetros tienen un coste, y ahora buscar la forma de que sean costo efectiva. Para ello, para que después de cada propuesta de técnica de mantenimiento, de cantidad de recambios, de flujo de orden de trabajo, vamos a hacer unos cálculos de rentabilidad, pues cómo es calcular el retorno de la inversión, la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el plazo de recuperación payback. De manera que tomemos siempre la solución que sea más rentable desde el punto de vista financiero para la organización. Pero no solamente se trata de crear un plan de mantenimiento para prevenir, también podemos incluir propuestas que nos permitan mitigar los efectos. Antes, cuando hemos hecho el plan de mantenimiento, lo que hacemos es bajar la probabilidad de que ocurra un fallo. En las medidas de mitigación, lo que vamos a hacer es reducir el coste de la consecuencia del fallo. El trabajar con estos dos parámetros nos va a dar mucha flexibilidad y nos va a permitir encontrar la solución óptima en cada caso. Como medidas para mitigar los efectos de un fallo,
Pues podemos considerar políticas de run to file, es decir, de estar preparados para que haya un fallo y en cuanto este se produzca, tener preparada una respuesta de emergencia, rediseño de las máquinas, de los equipos, cambios en los procesos, incluir nuevos controles, cambiar estándares y formas de trabajar, cambiar procedimientos y editar guías. Incluso pues, podremos también incluir, aumentar o mejorar la cualificación de nuestro personal. Una vez que planteamos estas opciones, pues también haremos una nueva evaluación de las consecuencias para comprobar que efectivamente hemos mejorado los riesgos, los hemos reducido y que merece la pena. Es importante, siempre que haya algún proyecto para mitigar consecuencias, pues que tengamos en cuenta esta matriz de impacto en el que vamos a evaluar el coste y la dificultad que supone implantar una medida de mitigación con el impacto que supone su implantación. Si nosotros utilizamos esta matriz, vamos a encontrar que los proyectos que podemos generar o podemos encontrar se pueden clasificar en 4 cuadrantes, como vemos aquí, de los cuales encontramos una serie de cuadrantes de trabajos de rutina, trabajos de hormiga, que tienen bajo coste y bajo impacto. Estos son los más interesantes. Yo recomiendo haya siempre un gran número de ese tipo de proyectos. Una serie de proyectos estrella o quick wins que tendrán un alto impacto y un coste bajo. Serían los proyectos ideales, pero hay que reconocer que no son fáciles de encontrarlos. Una serie de proyectos mayores que tendrán un alto impacto en la organización, pero también superan un alto coste. Debemos evitarlos, a pesar de que sean proyectos que suelen gustar mucho a los ingenieros, porque en la aplicación real de este tipo de proyectos nos encontraremos que seguramente el impacto al final sea más pequeño, mientras que el coste y la dificultad pues, sea mayor de la prevista. Pero también encontraremos estos trabajos desagradecidos, como aparece en este cuadrante, que son proyectos que suponen un alto coste, un alto riesgo, pero tienen un bajo impacto. Estos tipos de trabajos, este tipo de proyectos, debemos identificarlos y eliminarlos. Yo me encuentro muchos casos así en los clientes que visito. Y también podemos utilizar otras soluciones que no son puramente de ingeniería, como pueden ser transferir riesgos. Quizás esa sea la solución más rentable. Transferir riesgos puede ser la contratación de seguros que actúen en caso de fallo, extensiones de garantías, contratación de servicios de mantenimiento o contratos de arrendamiento financiero, de manera que al no tener la propiedad del equipo de la máquina, pues también evitemos los riesgos y las consecuencias que eso supone. En cualquier caso, sea una solución técnica, un rediseño, un cambio en el proceso, aumentar la cualificación del personal o contratar un seguro o una solución de tipo financiero, otra vez vamos a comprobar cuál es su eficacia financiera, calculando los indicadores que hemos comentado antes y comparándolos. Entonces, bueno, pues como podemos ver, la metodología Risk-Based Maintenance o mantenimiento basado en riesgo que propone Alter Evo Limited nos da una metodología bastante flexible que nos permite optimizar, reducir los costes de mantenimiento, siempre jugando con la probabilidad y la consecuencia de los fallos y encontrando la solución óptima desde el punto de vista financiero entre un amplio abanico de posibilidades. Si quieren conocer más sobre esta técnica, pueden visitar nuestra página web, altrevo.es, pueden contactar con nosotros, Altrevo Limited, a través de los datos míos que aparecen en este código QR.